Estudiar nuestra herencia del pasado no es nunca una pérdida de tiempo, sobre todo considerando que la mayor parte de esa herencia todavía está con nosotros, no solo en los círculos políticos y sociales de la vida, sino sobre todo en los estados de ánimo internos y subjetivos de nuestra propia existencia. Desde muy temprano se hizo evidente que el ser humano tenía serias dificultades para comprender dónde estaba, qué era y por qué estaba en el mundo. Miraba a su alrededor y veía una naturaleza desplegándose. No obstante, intuía que detrás de esa naturaleza, tal como la veía, debía haber algo más, pero no tenía forma de descubrir realmente qué era. Estaba atado a la pequeña área de su propia existencia, y su expectativa de vida en aquellos días era muy reducida. Se ha estimado que para el ser humano promedio en los primeros periodos de las cavernas, la vida probablemente duraba unos 10 años, tal vez algunos más, y muchos de ellos ni siquiera alcanzaban la mayoría de edad en absoluto. Esa era una existencia cotidiana extraña, en la que el ser humano veía cómo las cosas sucedían a su alrededor, pero sin poder hallar explicación sobre lo que sucedía. Poco a poco se hizo evidente que el ser humano debía tener algún tipo de existencia interna que implicara fe y esperanza en su vida material. Así, poco a poco surgieron diversas creencias. Probablemente algunas de las primeras fueron chamánicas, es decir, la creencia en espíritus, fantasmas y ese tipo de cosas. Ante todo, hay que tener claro que todas estas creencias no surgieron de una exploración planificada y cuidadosamente estudiada de la naturaleza, sino que surgieron de la desesperación de un individuo o grupo de individuos que luchaban desesperadamente por encontrar esperanza, para escapar de la soledad, para dejar de ser una criatura aislada en un mundo desconocido. En esa época, el ser humano se parecía mucho a un náufrago en una isla desierta, ya que no tenía otros recursos disponibles excepto los que podía idear con su propio ingenio. A medida que transcurrió el tiempo, inevitablemente hubo una demanda de algún tipo de fe organizada, fe en realidades que no eran visibles. Pero, ¿cómo iba a analizar el ser humano primitivo las realidades invisibles? Y aún más, ¿cómo analiza el hombre moderno las realidades invisibles? En realidad, todo parece haber surgido dentro de la propia persona, ya que la desesperada necesidad dio lugar a una especie de solución, una solución suficiente para ese momento, pero que siempre se esperó que fuera mejorada y perfeccionada con el paso del tiempo. Esta solución temporal sigue siendo la respuesta que tenemos que utilizar. Aún así, con todo nuestro progreso, todas nuestras habilidades, todo nuestro intelectualismo, el individuo todavía se siente solo. Todavía está comparativamente indefenso en un mundo infinitamente demasiado grande para él. Y es más, porque ahora no solo tiene que luchar contra la naturaleza o adaptarse a sus circunstancias, sino que debe intentar sobrevivir a las complejas situaciones creadas por la naturaleza humana en este pequeño dominio que llamamos Tierra. Los comienzos de la fe, la esperanza y el amor residen en la desesperada necesidad de algo superior a uno mismo, algo más fuerte que nosotros, en la necesidad de alguna ayuda de la cual disponer en tiempos de problemas, ya que por lo general, cuando los problemas son comunes, la ayuda es escasa. A lo largo de la vida, el individuo pasa por innumerables miserias y desgracias. Sin embargo, tiene que haber alguna esperanza, algo que sostenga a la criatura que lucha en su largo camino evolutivo. De ahí viene el chamanismo, y de ahí vienen los hombres y mujeres medicina, con el tambor, los hechizos y los encantamientos, que trabajaban con los enfermos, dándoles esperanza de recuperación. Paralelamente, en otros lugares del planeta, otro tipo de creencias gradualmente surgieron, todas ellas teniendo su base en la demanda humana de esperanza, y la única forma en la que los antiguos pudieron encontrar esperanza
aparentemente, fue a través de un estratagema con los elementos. Los indios americanos en el suroeste, por ejemplo, estaban muy preocupados por crear amuletos, varios símbolos de buena suerte, así como símbolos de protección, y sin embargo no tenían forma de saber realmente qué era aquello que los protegía, o dónde buscar algo que fuera suficiente. Y por lo tanto se abocaron a hacer ese algo, el cual se ha vuelto universal. Dijeron, aquí está este guijarro, aquí hay otra piedrita bonita. Estos pequeños guijarros, piedras, flores y demás son bonitos, son agradables, pero por sí solos no pueden hacernos ningún bien en particular. De ahí entonces es que surgió la magia. Haciendo magia juntando dos objetos inútiles en sí mismo, pero que atándolos con tendones o pintándoles algo encima, de repente se convertían en medicina. Así, la magia se entendía que existía en una combinación de factores, ya que no se consideraba que ésta existiera en elementos separados, sino en la combinación. Como resultado, el ser humano gradualmente se dio cuenta de que casi cualquier combinación de circunstancias que pudiera idear, si éstas se juntaban, tenían un nuevo significado. Un significado que podría contribuir a su propia supervivencia. Entre los pueblos más antiguos surgió una clase de médicos sacerdotes, de líderes espirituales sacerdotales. Estos se convirtieron en los padres adoptivos de la humanidad. La gente sencilla dependía de estos líderes para tener esperanza, y se hizo obvio que por alguna misteriosa razón, estos líderes producían resultados notables. Estas personas, estos sacerdotes curanderos, aparentemente realizaban curas milagrosas. Y de hecho, incluso hoy en día, muchas personas con problemas de salud cruzan la frontera de alguna reserva indígena para tratar de conseguir que un curandero indio los ayude, teniendo más fe en él que en sus propios médicos. Estas situaciones quizás estén bien explicadas en la Biblia, donde encontramos declaraciones incuestionables sobre cómo es que la fe contribuye a nuestra sanación, ya que tener algo en lo que creer, algo en lo que mantener la esperanza, es una fuente de salud física y mental. Así, la fe nos ayuda a recuperarnos de dolencias mentales, estrés emocional y, por supuesto, de enfermedades físicas. La fe es un poder tremendamente curativo, ya que es la única respuesta que tenemos a la fuerza destructiva del miedo. De la fe surgió un gran desarrollo de creencias e ideales. Estos no siempre eran demostrables ni constatables, pero eso no era importante. No se trataba de si se podían sostener científicamente o no. La verdadera respuesta fue que la gente los aceptó, creyendo en ellos. La gente depositó en ellos la esperanza para el futuro, fe en el poder de algo que los protegía. A medida que pasaba el tiempo, las religiones y las filosofías se volvieron más complejas. Por ende, fue inevitable que se hicieran esfuerzos para racionalizar la fe y ponerla bajo el control de la razón. Era evidente que si la fe se apoyaba en la mente, ésta era más fuerte. Así existen toda clase de filosofías, misticismos, esoterismos y todo tipo de interpretaciones intelectuales de los fenómenos naturales. Este fenómeno continúa hoy en día, pero hoy estamos en una pequeña dificultad, ya que por un lado sabemos que la fe es básicamente la piedra angular de la supervivencia. Aún así, encontramos que muchas formas de conocimiento, particularmente el conocimiento científico, existen en gran medida para destruir la fe. De esa forma quieren quitarnos la creencia en esos principios tan invisibles sobre los cuales descansa la paz del alma, de la mente y del corazón. En este estado de confusión, muchas personas han perdido su orientación espiritual, ya que han perdido su capacidad de aceptar el hecho de que existe un orden universal de acuerdo al cual la vida, especialmente la vida humana, tiene un propósito. Gradualmente,
a medida que las ciencias limitan la perspectiva y obligan al individuo a aceptar constantemente las cosas materiales como las únicas realidades, la fe se debilita, la esperanza se desvanece y el individuo queda reducido al mismo estado del cual escapó hace siglos al elevarse por encima del nivel de existencia primitiva materialista. Con el paso del tiempo, ciertos hechos de la vida humana se hacen cada vez más obvios, y estos hechos de la vida se resumen en nuestra relación con el misterio de la muerte. La muerte es un problema que el hombre primitivo nunca pudo comprender. Intentó dramatizar o glorificar este misterio, poniendo tesoros, obras de arte, bellezas y riquezas en las tumbas de sus reyes. Hizo todo lo posible para establecer que el hombre después de la muerte vivía en una tierra hermosa. Sin embargo, no tenía otra manera de probarlo, ni otra manera de justificarlo, más que por la fe. Esta fe era tan importante, tan desesperadamente necesaria, que gradualmente se construyó sobre la fe un nuevo tipo de interpretación de la vida, surgiendo así una fe justificada, no racionalizada. Así se hizo evidente que tenía que haber alguna razón para existir. Por un lado, el materialismo destruye esa razón, y por el otro, el idealismo la apoya. Y así, la fe perdura y se aferra desesperadamente al apoyo, a algo que mejorará las cosas. El poeta refleja esta idea cuando dice: aquellos que nos precedieron atravesaron las puertas de la oscuridad. Ninguno regresó para contarnos el camino, por lo que para descubrirlo debemos viajar nosotros también. El no tener fe generalmente va de la mano con el pesimismo, y el pesimismo es siempre una enfermedad. Nunca llega a ser nada constructivo. El pesimismo es el resultado inevitable de una mirada dura y aguda a las circunstancias, sin una iluminación interior que nos sostenga. Así que el viaje para encender esta luz interior puede llegar a ser muy importante para todos nosotros. Con el paso del tiempo, los antiguos desarrollaron una manera de vincular la divinidad más estrechamente con la humanidad. Era bastante obvio para la mayoría de la gente, incluso para los pueblos salvajes, que ninguna deidad podría escuchar todas las oraciones de la humanidad. Las 2 o 3 mil millones de oraciones que se elevan cada día a alguna providencia misericordiosa, pidiendo ayuda, oraciones que son pronunciadas para construir esperanza en algo por medio de lo cual el individuo puede escapar del aislamiento de su propia insuficiencia. Así, poco a poco, el mundo invisible se fue organizando, no por indicios de que hubiera alguna jerarquía, sino por la necesidad humana. Esta organización se dio como resultado de las visualizaciones de sueños que los individuos tenían sobre el mundo invisible y sobre el más allá. Estos patrones de sueño dieron como resultado un elaborado simbolismo de supervivencia interior, que se encuentra prácticamente en todas las artes y ciencias esotéricas de la antigüedad, de las que tenemos conocimiento. Consisten en simbolismos de esperanza, simbolismos de supervivencia y simbolismos de transformación, mediante los cuales se pueden trascender los sufrimientos y males de la sociedad. Refirámonos ahora al concepto de Dios. En el catolicismo, judaísmo e islam, ciertamente no existen las miles de deidades que surgieron en las religiones orientales, pero aún así, estas religiones y otras monoteístas tienen la intuición de que tiene que haber algo entre el hombre y Dios, además de espacio. Este espacio, este intervalo entre nuestro estado y el estado divino, simplemente no puede ser un vacío. Debe haber otro escalón intermedio gracias al cual, de alguna manera misteriosa, lo divino opera en la existencia mortal. Y para funcionar, debe tener algunos instrumentos de operación. Así fue como en la antigüedad se desarrolló una creencia en deidades tutelares,
dioses de diversos tipos, como por ejemplo deidades de la agricultura, de amor, de viajes, etc. Los romanos, por ejemplo, tenían dioses que vivían bajo el suelo de la cocina para cuidar los alimentos. Los egipcios tenían sus deidades que araban los campos de Amentet después de la muerte. Así, por todas partes había dioses y espíritus que se hacían presentes. El folclore está cargado de estos conceptos. ¿De dónde vienen? En realidad, no eran simples proyecciones de la imaginación, sino visualizaciones de esperanza, de fe, una necesidad para el hombre y sobre todo una convicción de que esa necesidad interior ha de ser satisfecha en algún lugar y de alguna forma. Esa necesidad, si bien estamos hablando de tiempos antiguos, esto no significa que hoy en día no sea así, pues las necesidades de nuestros antepasados eran las mismas que las nuestras, ya que prácticamente no hemos avanzado en el ámbito de la satisfacción de las necesidades internas. Lo que hemos hecho es asumir que ellas no existen. Hemos intentado limitar la existencia a una sola vida. Hemos intentado asumir que todo es accidental y que todos los riesgos son hereditarios. Se puede decir que la raza humana ha progresado mucho materialmente, sin embargo, no ha encontrado ninguna solución para la gran hambre del ser humano de fuerza interior, la necesidad de un poder para enfrentar las presiones de un mundo que lo rodea y que traiciona constantemente a su mundo interior. En este torbellino encontramos, por lo tanto, en cada religión importante del mundo un desarrollo de deidades intervinientes, seres de diversas cualidades que habitan entre la realidad última y la vida mortal común del hombre. En la filosofía y religión cristianas, generalmente se les llama ángeles o arcángeles. Estos eran mensajeros de lo divino, y como mensajeros llegaron a ser muy importantes. Trajeron las leyendas, los misterios y las creencias necesarias para el cumplimiento de las realidades espirituales. Pero también surgió la contraparte terrenal de estos, porque así como los mensajeros vinieron de arriba para traer la luz al hombre, asimismo los seres humanos se elevaron a altos grados de desarrollo espiritual, y los santos y héroes comenzaron a interceder por los seres humanos ante el trono de la deidad. Se creó así una red de intermediarios, una red de esperanza, que estaba más o menos justificada por una red de especulaciones. Ahora bien, a medida que pasaba el tiempo, estas especulaciones se establecieron cada vez más firmemente en la mente humana hasta que en muchos casos ya no eran especulaciones, sino que se volvieron hechos que nos han llegado a través de la sabiduría de nuestros antepasados. Estos hechos pueden ser más objetivos de lo que creemos, porque en realidad nuestro mejor instrumento para descubrir hechos debe estar dentro de nosotros mismos. No podemos encontrar la verdad en algún lugar del desierto o en la cima de una montaña, sino que ésta debe venir de nuestra intuición interna, ya que al menos que algo surja de nuestro interior, nuestro trabajo interno no puede perfeccionarse. Entre los griegos clásicos, el ejemplo más destacado de algo sobrenatural fue el espíritu guía de Sócrates. Sócrates, según él mismo decía, tenía un espíritu guía que nació con él y que siempre estaba con él. Este espíritu fue llamado daemon. Nuestra palabra demonio proviene de la palabra daemon, pero es un uso que se hizo después de que se asumiera que todas estas deidades paganas eran demonios. El daemon de Sócrates no era un espíritu maligno, sino un amigo, un guía y un consejero. Dondequiera que Sócrates se encontraba en peligro o dificultad, su espíritu acudía a él. El guardián se le aparecía y Sócrates hablaba sobre él, lo comentaba, dando ejemplos de su presencia. Sin embargo, cuando Sócrates llegó al momento de su muerte, cuando se le ordenó que tomara la cicuta y muriera envenenado, Sócrates dijo que su espíritu lo abandonó llorando.
el espíritu ya no estaba con él. Por otra parte, el filósofo Lambicus, en sus estudios de los misterios de los egipcios y caldeos, describe en detalle estos espíritus familiares y gradualmente encontramos más y más material sobre ellos. También Paracelso y muchos de los místicos de la Edad Media los reconocieron. La Iglesia primitiva también reconoció la existencia de estas presencias benefactoras que en cierto modo protegían y ayudaban y guiaban, convirtiéndose, por ejemplo, en un padre invisible para un huérfano visible, no necesariamente porque había perdido a su familia, sino porque era huérfano en lo que a su vida interior se refería. Así, alguien solo en este mundo necesita a alguien en quien apoyarse, algo que lo fortalezca y que lo proteja en sus esfuerzos para vivir una buena vida. De ahí surgió el concepto de ángel de la guarda. El ángel de la guarda, según las historias que nos han llegado al respecto, nacía con el individuo y permanecía con él durante toda la vida. Al morir, el ángel aparecía para testificar ante el trono de la deidad de las virtudes del individuo al que había protegido a través de los años. Este concepto nunca fue oficialmente parte de la Iglesia católica o cristiana primitiva, sin embargo se aceptaba. Más tarde se le reservó un día festivo, y ya en el siglo IV y V los teólogos de la Iglesia primitiva lo discutían. La fuente directa de estos conceptos pueden haber sido las diversas ninfas y espíritus de los griegos, o los diversos guardianes, espíritus y seres que protegían a los egipcios, vivos y muertos. La forma directa parece haberse originado en Caldea o Babilonia, pero hoy en día no hay religión en el mundo de importancia que no tenga ángeles. Se encuentran en los monumentos budistas, así como en sus hermosas pinturas y estatuas. Se encuentran en China, India, Birmania. Fueron muy importantes en Persia. Aparecen con frecuencia en la literatura de la fe judía ortodoxa y, por supuesto, son parte de la historia cristiana y también son una parte muy esencial de la filosofía básica del Islam. Los ángeles, cualquiera sea su denominación, surgen allí donde el ser humano ha necesitado urgentemente ayuda. En todas partes encontramos creencias en estos seres, creencias de que hay seres que pueden ayudar y pueden permanecer con el individuo durante toda la vida. Estos seres invisibles, considerados guardianes y protectores, son padres adoptivos. Son la prueba de que el ser humano nunca es dejado sin protección ni sin amor. Estos seres son algo así como misteriosos benefactores divinos. A veces se considera que provienen de grandes alturas, más allá de la comprensión humana. Por eso, en los conceptos cristiano y judío, los ángeles son representados como alados, porque constantemente pueden viajar distancias inconcebibles para cumplir con las necesidades y misiones que les son asignadas. También son portadores de anunciaciones. Son reveladores de grandes acontecimientos espirituales. Son fuentes de visiones y de todo tipo de experiencias espirituales. Los artistas del Renacimiento y también de épocas anteriores realizaron magníficas pinturas de los ángeles guardianes y de los ángeles de la presencia. Los países antiguos creían que tenían ángeles que guardaban sus países, y durante mucho tiempo el pueblo judío creyó que Miguel, el arcángel, era el guardián de Israel. Todas estas diferentes creencias finalmente plantearon el problema de buscar alguna forma de explicación racional para ellas, ya que tener una creencia que se extiende por todo el mundo y que es aceptada por algunas de las mentes más brillantes del mundo, pero que sin embargo no es demostrable o comprobable en términos de hechos, es siempre una situación difícil de enfrentar. Sin embargo, la falta de explicación racional no ha interferido en absoluto con las creencias en estos hermosos seres que son los custodios particulares del amor divino, compartiéndolo con los mortales y trayéndolo al mundo.
Hoy en día estamos en un mundo de gente solitaria, gente que está perdiendo la fe en sí misma y sobre todo la fe en sus sociedades. El miedo se está convirtiendo en una de las emociones más comunes. Quizás estemos hoy más solos que en cualquier otro momento de los últimos 2000 años. Recordemos entonces el viaje del hombre descrito por Plotino, donde dijo que la vida es un viaje de los solitarios hacia aquello que está solo. En otras palabras, lo que Plotino quería decir es que el individuo va hacia aquello que es el fin supremo de toda existencia, la deidad, y que esa deidad, de una manera extraña, también está sola, sin tener nada de qué depender, excepto la eternidad interna. Ha sido natural a lo largo de todos los periodos de la historia, tan poblados y sufrientes, que la humanidad haya construido algún tipo de imagen de fe, de esperanza, de caridad, y que gradualmente se apoye cada vez más en ella sin un conocimiento tangible de por qué lo hace. Así, mucha gente puede dar testimonio de la existencia de los ángeles. Estas pruebas de que están ahí, junto a nosotros, llegan de maneras extrañas, ya sea por el cumplimiento de una oración, en donde el individuo que pidiendo ayuda de lo invisible recibió esa ayuda. Como resultado, inferimos que parece inevitable que toda esta fe es real, que todas estas esperanzas, oraciones y expectativas divinas son parte de un plan divino, y no solamente un espejismo que surge en la mente humana misma. En realidad, no hay ninguna duda en el mundo de que el gran beneficio de la creencia en el ángel de la guarda fue el hecho de que fortaleció el carácter, proporcionó un incentivo para la virtud, hizo que fuera más fácil comprender y soportar las cargas de la vida, y trajo la comprensión de que no importa lo que suceda, con qué frecuencia suceda o dónde suceda, nadie está nunca solo. Como dice el poeta, nunca estamos menos solos que cuando estamos solos. El hecho de que no estemos solos quizás cambie todo el destino de muchas personas, ya que confiando en la noción del ángel guardián, sienten que tienen una fuerza que no les es propia, una fuerza que está sostenida por un edicto divino, por una presencia divina, por algo así como una madre o un padre invisible que camina con ellos, que permanece con ellos durante toda la vida. Acá podemos dar un ejemplo del budismo, ya que cuando el budista emprende su viaje de peregrinación de un santuario a otro, usa un sombrero de paja o bambú, en el que están escritas las palabras que dicen que él camina con otro, siendo ese otro el Buda. Así, la noción de que este otro ser es más fuerte que nosotros y que sin embargo está con nosotros y que más aún está disponible para nosotros de noche y de día, en cualquier momento y en cualquier lugar, se convirtió en la base de gran parte de la experiencia mística. Por tanto, la experiencia mística gradualmente fue otorgando a esta convicción sueños y visiones. La gente realmente ve estos espíritus. De ahí que Paracelso describiera en detalle todos los espíritus de la naturaleza, los gnomos, las ondinas y las salamandras que los antiguos creían que eran los custodios de las flores y las plantas. Los indios americanos, por ejemplo, tenían sus tótems, tenían un espíritu animal que lo guiaba, por lo que debían salir y realizar una vigilia para así poder descubrir cuál era su animal protector. Así, por ejemplo, si cuando iba en vigilia y soñaba con un águila, el águila se convertía en su protectora para toda la vida. Por tanto, la persona le rezaba y pensaba en ella, sabiendo que la fuerza del águila es suya siempre y cuando cumpla las reglas. La efectividad de este concepto de que este ser nos amará y nos ayudará siempre y cuando lo merezcamos agrega un factor moral en la situación.
que tal vez sea un factor moral mayor que cualquier otro que hayamos podido concebir en la búsqueda de la integridad. Es cierto que creemos de manera amplia y remota que la buena vida es la vida que lleva a la salvación del alma. Pero esto es algo muy grande, y tampoco entendemos realmente sobre qué es la salvación. De lo que sí nos damos cuenta o sentimos es que ciertamente hay algo que nos cuida y que nos ama, y que nos cuidará y protegerá si cumplimos sus leyes. Esto para nosotros tiene un gran sentido en nuestros corazones. Hay sobre todo una inmediatez en ello, que parece tener un tremendo poder de ayuda. Además, este ángel sabe todo lo que hacemos. Aún así, queremos pensar que podemos escondernos, pero realmente no es así, ya que no podemos realizar en secreto ningún acto que el ángel de la guarda no conozca. Y a veces los niños incluso le piden al ángel de la guarda que mire para otro lado. Sin embargo, no hay pruebas de que el ángel realmente lo haga. En el fondo, la idea es que hay un compañero enviado del cielo que nos ama, que nos guía constantemente, que ayuda a hacer más simples los problemas difíciles, y que cuando llegue el momento de dejar este mundo, entonces descubriremos que este ángel ha intervenido por nosotros en el cielo, y ha sido testigo de nuestras virtudes ante el trono del Todopoderoso. Encontramos en Mateo, por ejemplo, que Jesús hace referencia a los ángeles cuando dice que todo niño que viene al mundo tiene un ángel, y que cuando llega el momento de que ese niño parta de este mundo, el ángel intercede por él ante el trono de Dios. Por lo tanto, tenemos una referencia real a los ángeles protectores y a los ángeles nacidos con niños en las palabras de Jesús. Los psicólogos probablemente explicarían estos conceptos como un aspecto de nuestro propio intelecto subjetivo y subconsciente, diciendo que en realidad estamos pensando abiertamente en algo que creemos o experimentamos dentro de nosotros mismos. Sin embargo, la ciencia no se da cuenta de que así es como construimos grandes edificios, catedrales, iglesias y monumentos, ya que todo avance del conocimiento proviene de algún lugar interno y se ha convertido en un protector de alguna debilidad externa. Desde lo interno buscamos protección para lo externo, y también buscamos desde lo interno medios para glorificar lo supremo. Por lo tanto, son estas tendencias las que han tomado forma en la historia de este misterioso ser. Se dice que cada persona que viene al mundo tiene un espíritu invisible que viene con él, y que este invisible espíritu pasa a lo largo de los años protegiendo, guiando y dirigiendo e incluso asumiendo las responsabilidades de los padres cuando éstos no están. Nuestro ángel nunca se va de nuestro lado, permanece hasta el final y guía al individuo hacia el mundo del más allá. En cierto sentido, el ángel guardián se convierte también en el ángel de la muerte, siendo el poder que conduce a la persona a la otra vida y le concede paz en la transición si su carácter moral ha sido el correcto. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el concepto de ángel de la guarda comenzara a tener otro cariz, ya que si este buen espíritu siempre está con nosotros, entonces, ¿por qué hacemos tantas travesuras? ¿Por qué el ángel de la guarda no nos mantiene en la virtud todo el tiempo? Esta es una cuestión que la teología nunca ha podido resolver. Sin embargo, la teología siempre se ha enfrentado al Cristo y al anticristo, al bueno y al malo. Así, en la doctrina del ángel guardián, se suponía que en realidad había dos de estos poderes. Uno bueno, como señalaron los griegos, que iba contigo para hacer todo lo maravilloso y hermoso, y otro ángel acechando, que toma el control si es que eres malvado y llevas una vida completamente miserable. Aquí tenemos la génesis del Fausto y Mefistófeles de Goethe, que representa el espíritu del mal o de la negación. Él, sin embargo, mirado desde otra perspectiva, representa el espíritu de retribución,
mediante el cual, en última instancia, aprendemos a superar nuestros propios errores. La mayoría de la gente medieval, particularmente en los periodos en que prevalecían la magia, la hechicería y la demonología, creían que había dos de estos seres. Al espíritu bueno lo llamaron ángel de la guardia y al espíritu malo lo llamaron guardián del umbral, el cual era una monstruosidad misteriosa a quien cada individuo tenía que vencer antes de poder pasar a una vida mejor en el más allá. En otras palabras, el guardián del umbral era más o menos una encarnación del karma, el tipo de karma que el individuo sufría como resultado de sus propias malas acciones. El guardián del umbral tenía el control y el mando de la vida imperfecta. Y si la vida fue lo suficientemente mala como para merecer tal castigo, también era él quien tomaba el control y devolvía el alma a la existencia material nuevamente, iniciando el ciclo kármico una vez más. En los antiguos misterios egipcios y griegos había dos guardianas a las puertas del templo. Uno era un espíritu hermoso, muy a menudo representado en el arte cristiano sosteniendo un ancla. El otro era una especie de guardián del umbral, una imagen más espantosa, mitad humano, mitad animal, que estaba allí para probar si el individuo era digno o no de continuar hacia una vida superior. Estos se convirtieron en parte del simbolismo y el ritualismo, y se encuentran en muchas creencias diferentes a lo largo del mundo. Es justo decir, sin embargo, que el guardián en el umbral nunca fue tan popular como el ángel de la guarda. Aún así, el guardián del umbral también desempeñaba un papel en la vida moral del ser humano, porque si el bien lo protege, el mal lo deshonra. El punto más importante de todo esto era que la muerte no era un final, sino que nuestras obras nos acompañaban hasta el más allá. Por ende, de alguna manera misteriosa, lo que somos sobrevive a la vida en este planeta material. Por lo tanto, la idea de que podemos escapar volviéndonos eternamente inconscientes y simplemente dejar de existir era algo que los antiguos simplemente no podían contemplar, sin preguntarse ciertas cuestiones relevantes. Por ejemplo, ¿dónde está la sensatez en que nuestra vida termine con el olvido? Es inconcebible imaginar que nuestros largos y dolorosos años de vida, las consagraciones y dedicaciones, las virtudes y los vicios terminen en la nada. Simplemente para la mente humana, este fin es muy difícil de contemplar, mucho menos la mente de los antiguos, ya que se requiere una educación científica para ser ateo. Sin conocimiento científico es virtualmente imposible ser ateo, conocimiento científico que los antiguos no tenían. Por otro lado, si hay algo más allá, entonces vale la pena pensar en ese algo. También vale la pena esforzarse por comprenderlo. Aproximadamente a principios del siglo XVII, tuvimos el surgimiento de un gran misticismo cristiano, un misticismo que se fue secularizando gradualmente, pero que sin duda comenzó en la iglesia primitiva. Asimismo, en esta mística hubo contemplaciones y pensamientos, surgiendo el espiritismo en muchas formas diferentes. En todos estos conceptos las personas buscaban esperanza. Durante la Primera Guerra Mundial, muchas familias se vieron perturbadas por la pérdida de un ser querido, e inmediatamente hubo un aumento en el interés por el espiritismo. Sir Arthur Conan Doyle, Sir Oliver Lodge y otros encabezaron un resurgimiento de los fenómenos espiritistas debido a la pérdida y el dolor, ya que las personas intentaban comprender por qué tanto mal debía ser arrastrado hacia la tierra por la propia intriga del ser humano. Necesitaban comprender por qué el hombre creaba para sí mismo una tragedia, y peor aún, involucraba a otros en ella. Así, toda la doctrina del ángel de la guarda se resume finalmente en la infinita necesidad del ser humano,
Todos necesitamos algo que alivie nuestra tristeza, que repare las privaciones que tantos sufren. Este anhelo es especialmente pronunciado probablemente en los grupos de mayor edad, ya que muchas personas mayores viven solas. Algunos de ellos están desilusionados y amargados. Algunos viven con sus penas día y noche. Otros intentan olvidarlo todo. Aún así, son siempre conscientes de que delante de ellos hay una cortina, un velo a través del cual, más temprano que tarde, deberán pasar. Sin algo que ayude en este sentimiento, la vida se hace muy difícil. Por lo que la respuesta parece estar en darse cuenta de que sí hay algo, de que hay algo ahí que nos protege, algo que debemos entender y sobre lo que podemos hacer algo. Poco a poco se fue introduciendo el hecho de que de alguna manera este ángel de la guarda podía comunicarse con nosotros. Aunque no pudiésemos verlo y no sabemos mucho sobre él, sentimos su influencia que nos guía. Sentimos que cuando estamos en problemas, él estaba a nuestro lado y trataba de mandarnos una salida. Está allí en los lugares de tentación, allí para señalarnos con el dedo de manera más o menos reprobatoria cada vez que hemos actuado mal. Su influencia es la de otro tipo de padre, que corregiría nuestros defectos, protegería nuestras virtudes y estaría ahí cuando más se le necesite. A este concepto finalmente se le dio un nombre. Hemos dicho que el ángel guardián se comunicaba con la humanidad a través de la conciencia, de lo que se desprende que de alguna manera misteriosa la conciencia es un ser, una entidad, y que esa entidad está constantemente ahí para ayudar. Sabemos que en algún lugar de nuestra propia naturaleza hay una comprensión del bien y del mal. En algún lugar de nosotros hay algo que dice no lo hagas, o en otras ocasiones nos dice no digas eso, no es verdad. Se dice que si uno va en contra del ángel de la guarda, éste llora. Y bueno, la conciencia también llora, porque a veces la conciencia llora durante toda la vida por un error que hemos cometido. Muchas veces no nos perdonamos los males que cometemos o los problemas que causamos a otras personas, y mucho menos podemos ocultárselos al ángel de la guarda, ya que ¿cómo podríamos ocultárselo a nuestra propia conciencia? Por lo tanto, en muchos sentidos, parecería que el ángel de la guarda es un símbolo y una encarnación del poder del alma humana. En el alma hay algo que nace con nosotros, está con nosotros toda la vida, y después de la muerte pasa a testificar por nosotros. Para algunos de los psicoterapeutas más modernos, tiene algo de sentido decir que de algún modo misterioso hay algo en el individuo que es mejor que todo lo demás. Sin embargo, llamar a esto simplemente Dios o chispa divina es demasiado abstracto. Es cierto que Dios otorga vida y es la fuente final de todo, pero la buena vida parece venir a aquellos que hacen ciertas contribuciones adicionales para su propia salvación. La buena vida es para quienes de alguna manera encuentran un camino de verdad en medio de estas dificultades. Entonces, la conciencia se convierte en un símbolo, o como dice Hamlet, la conciencia nos vuelve a todos cobardes, pues cada vez que ultrajamos la conciencia, sufrimos. Cada vez que vamos en contra de nuestra conciencia, nos arrepentimos. Por eso, en muchos casos, la conciencia es algo de lo que nos gustaría prescindir. Desearíamos poder ir en su contra, porque interfiere con muchas cosas que queremos hacer, pero que sin embargo no deberíamos hacer. No obstante, la conciencia parece estar creciendo constantemente dentro de nosotros, de una manera misteriosa. Aunque a decir verdad, no es tan seguro si realmente está creciendo. Quizás simplemente se esté manifestando un poco más todo el tiempo,
Porque, por ejemplo, cosas que podríamos haber hecho en una etapa de la vida sin sentir una punzada de mala conciencia, se convierten en una gran fuente de arrepentimientos a medida que envejecemos y cometemos la misma acción. Por otra parte, si de alguna manera se usa adversamente la conciencia, no tardaremos en darnos cuenta de que la estructura social fomenta el uso de la conciencia, ya que la conciencia está ligada a nuestros códigos legales, a nuestra ética, a la moralidad y a todas nuestras relaciones humanas. La conciencia siempre está ahí, y si realmente creemos que está ahí y que es nuestro poder de luz y fortaleza siempre presente en tiempos de dificultad, entonces se convierte en una herramienta muy valiosa y en una importante parte de nosotros mismos. Por lo demás, también parece haber alguna relación entre la conciencia actual y la conciencia del pasado. Pareciera que nacemos en este mundo en diferentes grados de niveles de conciencia. Algunos tienen un estándar más alto de lo que es correcto en relación a otros. Algunos nacen con una virtud, otros con otra. Y particularmente en la religión, la educación de estas virtudes puede ser en gran medida sectaria. Además, algunas religiones consideran virtudes ciertas cosas que otras religiones consideran vicios. De modo que la conciencia está íntimamente relacionada con nuestras propias necesidades, nuestros propios grados de comprensión, nuestras propias ideas sobre los valores y los problemas inmediatos que debemos afrontar en nuestros propios niveles sociales. Supongamos por un momento que la conciencia se ha convertido en la voz del ángel de la guarda. Y ciertamente se puede considerar así, porque sabemos que cuando estos impulsos surgen y cedemos a ellos, entonces surgen los problemas. Sobre todo porque una vez que comenzamos a engañar o a corromper nuestras integridades, cada vez se vuelve más fácil ir en contra de nuestra conciencia. Día a día nos llega una guía falsa que es en gran medida la presión del exterior, de modo que nos dividimos entre el ángel de la guarda y el guardián del umbral. De esta forma, el ángel de la guarda representa a la gracia espiritual, mientras que el guardián del umbral es un concepto falso o un falso estándar de integridad que se construye sobre la contaminación imperante en el mundo. El guardián del umbral, por una parte, es contaminación y por la otra nos otorga una posibilidad de regeneración. La parte de la contaminación es siempre un espíritu de decadencia, siempre algo que es más destructor que saludable. La guerra, el crimen y la degeneración destruyen al individuo, por cuanto los apetitos por estas cosas no se originan en Dios, mucho menos en el ángel de la guarda. Estos son testimonios de las percepciones sensoriales externas en los casos en que el individuo nunca haya aprendido a controlarse. Representan los apetitos de los instintos animales que aún acechan dentro de la constitución humana. En fin, todo se resume en la siguiente conclusión general, en que al menos en parte el ángel de la guarda es un símbolo del alma humana. El alma misma es ese poder del bien que determina nuestra integridad, nos guía y conduce a través de los acontecimientos de la vida. El alma es algo en lo que podemos confiar. Podemos confiar en ella para obtener toda la fuerza necesaria para afrontar los problemas de la cotidianidad. Nunca estamos sin guía. Los egipcios creían que el ser humano tenía 7 almas, y que después de la muerte 6 de estas almas morían gradualmente, pero la séptima alma era eterna y pasaba a la siguiente encarnación, renacía. Estas 7 almas del bien representan las 7 virtudes cardinales de la Iglesia, las 7 integridades que se consideran la base de la aceptabilidad ante los ojos de Dios.
Cada una de ellas tiene sus propias áreas y resulta obvio que en el curso de la evolución alguna de estas virtudes dejan de tener efecto o de alguna manera se transforman. Las virtudes inferiores, que pertenecen a la vida física, por supuesto, son las que mueren primero, porque no las llevamos tan lejos a la otra vida. No vamos contra ellas, sino simplemente nos despojamos de ellas porque no las necesitamos. Finalmente, el resplandor de la gran fuente del alma central absorbe los 7 grados de su propia naturaleza, convirtiéndose así en un misterio brillante, un planetario espiritual en el que las 7 estrellas de los antiguos brillaban en la estructura del alma humana. El alma tiene sus controles, divisiones, subdivisiones, y en algunos casos los antiguos creían que había varios ángeles guardianes asignados a una persona por diversos motivos. Por ejemplo, suponiendo que esta persona hubiera decidido convertirse en sacerdote, entonces el ángel de la guarda podría seleccionar un ángel especial para ayudarlo en su camino sacerdotal. Suponiendo que otra persona deseaba ser artista, entonces además del ángel natal, había un ángel especial designado para perfeccionar la belleza en la vida de esa persona. Es importante decir que todas las cosas bellas y buenas provienen de los seres y no de circunstancias o incidentes. Por lo tanto, lo que es lo suficientemente arrebatador como para hacer que alguien caiga de rodillas en presencia de un gran pintor, no son simplemente objetos inanimados, sino que son algo vivo. La belleza es algo vivo. La belleza es parte del alma. Todas las partes del bien en el individuo son poderes del alma, y aquellos que van en contra de estos poderes del alma se pierden o son deficientes, y gradualmente vuelven a caer en un nivel de existencia comparativamente animal, ya que el alma es la sustancia de lo bueno, lo bello y lo inspirador. Cuando le preguntaron a Antonio Stradivari cómo hacía los violines, él respondió: Dios me hizo para hacer violines. En la teoría del alma, cuando el alma cobra vida, se supone que tiene el poder de seleccionar dentro de un cierto rango lo que hará con la vida que se le ha asignado. Elige, por así decirlo, su propia trayectoria y determina los problemas que enfrentará antes de que estos ocurran. Si decide, como Stradivari, hacer violines o ser un gran artista, entonces una gran musa musical, una gran sibila musical, vendrá con la persona para guiarlo a través de sus años de músico, no solo para ayudarlo, sino también porque este es un servicio realizado por los ángeles guardianes. Al ayudar al individuo a desarrollar su propia grandeza o a satisfacer sus propias necesidades, los ángeles también contribuyen a la gloria del mundo y a todo lo que es necesario para la perfección del esfuerzo humano. Por eso, el ángel guardián que velaba por Miguel Ángel sirvió a toda la humanidad. Los antiguos creían que el ángel guardián definitivamente se trataba de un espíritu, y que este espíritu solo vendría cuando prevaleciera la verdad y solo daría belleza cuando estuviera presente la integridad. Hay una historia sobre una pareja de críticos de arte deambulando por la Gran Galería de Arte de Luxemburgo. Se encontraron con la obra de un artista, la miraron y finalmente uno de ellos dijo: «Esta es una pintura excepcionalmente buena». Y el otro dijo: «Sí, esta es la obra cumbre del artista. Probablemente estaba enamorado cuando la hizo». Aquí encontramos nuevamente al ángel, porque si el amor era sincero y puro, el ángel estaba ahí para ayudar. Todas las grandes obras de arte de la humanidad que inspiran belleza e integridad deben ser agradecidas a los ángeles guardianes de los artistas. Podría ser una contribución muy valiosa si en algún momento alguien adaptara este concepto a un libro para niños pequeños. Un libro de cuentos de hadas,
cuentos enlazadas sean el poder del alma humana. Un libro en el que se proyecte al niño la idea de que el amor que hay en él, el amor que puede hacerle amar a una muñeca o a un juguete, es también parte de un gran principio de amor que existe en la naturaleza, y que este principio, como todos los demás, es algo vivo, algo real. Este principio de amor no es simplemente algo que surge de la nada, sino uno de los nacimientos divinos de Dios. Se dice en la Cábala antigua, y también en otras obras, que cuando Dios creó todas las cosas a su semejanza, creó muchas cosas, cosas visibles e invisibles, ya que hay ciertos aspectos de Dios que son invisibles. Pero que sin embargo, todas las cosas, sean visibles o invisibles, tienen conciencia y están sujetas a leyes y principios. A veces, estos principios se revelan solo por la estratificación de un árbol o la fisión de una gema. A veces están en el amor maternal del tigre por sus cachorros. Sea lo que sea, es parte del proceso universal que eclipsa las preocupaciones físicas de la vida. La Navidad es una temporada en la que el concepto del ángel de la guarda puede resultar más interesante, porque casi siempre la Anunciación fue representada como otorgada o comunicada por el ángel Gabriel. En realidad, la visión de lo que estaba por venir, el mensaje divino, no nos llega de la afuera, sino a través de la parte interna de nuestra propia naturaleza. El alma es el vínculo entre las causas invisibles de las cosas y sus consecuencias visibles. El alma, si se estudia científicamente, puede resultar un problema de vibración. Las vibraciones de las cosas cuentan sus virtudes y sus vicios. Por lo tanto, una emoción o actitud negativa provoca daños en los campos magnéticos del cuerpo humano. Todos vivimos de vibraciones de una forma u otra. Podemos llamarlo energía, podemos llamarlo vitalidad, pero en realidad la vibración es la fuente de nuestra vida. En la vibración está la fuente de todas las posibilidades, y nuestra vibración individual, grupal y mundial cambia a medida que cambiamos nosotros. La vibración cambia con cada pensamiento que viene a la mente. El estudio de los campos magnéticos de los cuerpos demuestra de manera concluyente que en el momento en que el individuo se vuelve egoísta, la luz que lo rodea cambia, y por tanto, quien puede ver esa luz sabe que el egoísmo ha entrado en la persona. Ahora bien, el egoísmo, por supuesto, es tóxico. Las vibraciones negativas en general son tóxicas. Todo aquello que no deberíamos hacer, pero que sin embargo insistimos en hacer, es perjudicial para toda la naturaleza compuesta de la que estamos dotados. Sin embargo, en todas partes, cuando surge un pensamiento noble o hermoso, la vibración se aclara, las luces se iluminan, los suaves resplandores continúan y de una manera extraña, cada célula del ser humano se siente mejor. Nos sentimos mejor porque el campo magnético se envuelve en luz y no en oscuridad. Es derecho de toda criatura y de todo ser mejorar por el bien de su propia tranquilidad, de su propia salud, de su propio éxito en la vida. Las vibraciones del ángel de la guarda también pueden llegar a nuestra existencia física. Así es como nuestros ángeles de la guarda nos hacen mejores para vivir y más amables en nuestras obras. Nos dan más paciencia, comprensión y visiones de un mejor porvenir. A lo largo de los años de la vida, si seguimos los pasos del espíritu guía, por así decirlo, lograremos mucho más. El ángel de la guarda, por supuesto, no es un pariente fallecido, ni un fenómeno espiritista, ni algo que desde el otro lado prolonga esta vida material. El ángel guardián es parte de la naturaleza causal de la existencia, parte del plano infinito en el que vivimos. Existe una seria pregunta sobre qué es lo que espera nuestro ángel de nosotros. A esto podemos responder
que el regocijo del ángel de la guarda llega con el pensamiento, el amor, la sinceridad, la devoción y el autosacrificio por causas mayores que nosotros mismos. El ángel de la guarda no quiere que le demos algo que tenemos, quiere que demos algo de lo que somos, quiere que compartamos nuestra vida con alguien o con algo, que extendamos la mano y toquemos aquello que sufre o está triste, y que hagamos algo al respecto. El ángel de la guarda se convierte en espíritu de caridad, y este es solo uno de sus atributos, solo una de las virtudes que representa. Todo lo que es bello y bueno en su origen se convierte en un aspecto de este ser misterioso. Este poder del bien que vive con nosotros, trabaja con nosotros y que nos presta apoyo en nuestro sufrimiento. Hay imágenes y símbolos antiguos que muestran al ángel de la guarda llorando porque la persona no ha aceptado el desafío de la integridad. Otros países y otras partes del mundo tienen diferentes formas de representar a estas potestades angelicales, pero en definitiva, no hay demasiada diferencia entre estas representaciones. En el fondo, todas están impulsando a la persona constantemente a la realización de algo trascendental. Es el ángel de la guarda el que impulsa a algunas personas a convertirse en miembros del clero. Es el ángel de la guarda el que inspira a algunas personas a ser padres y buenos miembros de una familia. Es el ángel de la guarda el que quiere ver que el pequeño recién nacido crezca en una familia feliz y amorosa. El verdadero padre y madre serán aquellos cuyos impulsos sean semejantes a los del ángel guardián, ya que tal como ángeles, los padres han aceptado la guía y tutela de una vida. Todos estos objetivos tan sensibles y amables pertenecen a un modo de vida que nos resulta difícil de comprender. También nos resulta muy difícil no dar por sentado que estas cosas son anticuadas, obsoletas o que ya no existen. Tendemos a pensar que todo esto pertenece al pasado. Aún así, hay varias formas en las que el pasado, curiosamente, fue más hermoso que el presente. Todos somos conscientes que en el gran proceso evolutivo de la humanidad, el pasado nos fue necesario, pero que tuvimos que dejarlo atrás. Pero no hay ninguna razón por la que no debamos conservar lo bueno que alguna vez haya existido en el mundo, especialmente cuando este bien está encerrado dentro del concepto del ángel guardián. Así, el ángel guardián trae consigo la sabiduría del pasado, nos brinda las ideas, las moralidades y las integridades que han existido desde nosotros desde hace mucho tiempo. Otorga los impulsos a la dedicación, al autosacrificio. Crea personas como Gandhi y Abraham Lincoln. Este tipo de personas que viven en virtud del alma que llevan dentro. Cada uno de nosotros ha ido manifestando desde nuestra propia vida las obras de nuestro ángel de la guarda. Y todos los ángeles guardianes, cuando trabajan, transforman a las personas en guardianes también. El ángel guardián fue el poder que se manifestó en Lincoln cuando se convirtió en guardián de una nueva forma de vida en Estados Unidos. En la antigüedad, personas como Pitágoras tenían espíritus guías. Pitágoras era considerado la encarnación de Apolo, y tal como Apolo, también tenía una musa asistente que estaba con él. Estas personas, según las leyendas, eran guiadas por seres misteriosos que los acompañaban. Fue una musa, o tal vez un ángel de la guarda, quien se apareció al emperador romano Julián y le dijo que tomara la púrpura capa. Julián reinó menos de 2 años, pero fue el ángel quien le dijo que era su deber. Otros probablemente hayan inspirado a hombres como Lutero a retirarse al destierro y pasar su vida traduciendo la Biblia. Donde quiera que haya un trabajo que hacer, es el progreso del alma en el hombre lo que hace posible ese trabajo. El crecimiento proviene del alma, no de la mente ni del cuerpo. Y el crecimiento que proviene del alma siempre ha sido considerado como la bendición del ángel guardián. Cada persona, a su manera,
puede tener este ser maravilloso trabajando para él, con él y por él en todas las obras de la vida. La Iglesia primitiva gradualmente usurpó los poderes del ángel guardián. Uno de los primeros padres de la Iglesia dijo que el ángel guardián del mundo entero es ahora el Espíritu de Jesucristo, estableciendo que todos los ángeles guardianes le habían dado su autoridad. Pero por otro lado, la Iglesia admite que Dios actúa también a través de los ángeles guardianes. Los ángeles se inclinan ante Dios y contribuyen con su obra. Desde siempre existió en la Iglesia la creencia, que por lo demás ha continuado hasta el presente, de que el individuo nunca se queda sin ayuda, incluso cuando las cosas parecen estar tan mal que uno no sabe qué hacer a continuación. En los casos donde la tragedia parece moverse por todos lados, es precisamente en estos casos donde el ángel no solo presta ayuda, sino que también intuición, que es otra virtud del ángel de la guarda. Nuestra tendencia es aceptar y rechazar las cosas sin mucha consideración o pensamiento. Hacemos lo que nos apetece sin mucha reflexión. Tratamos de aceptar las cosas según sea como nos sentimos acerca de ellas y no les prestamos mucha atención. Sin embargo, la intuición es el poder del individuo, y cuando ésta se fortalece con la fe en la presencia de un espíritu guardián, la intuición se transforma en aquello que el ángel guardián nos dice sobre la verdadera razón de los acontecimientos. El ángel de la guarda trae entonces, a través de la conciencia o de la experiencia interior, la comprensión de que todo lo que le sucede al individuo es importante. Todo lo que sucede es una disciplina de algún tipo, una especie de iniciación en esta misteriosa existencia, ya que cada dolor es una oportunidad para crecer. Cada pérdida es una ganancia de algún tipo. Todo lo que nos pasa es un desafío que nos impulsa. Todo lo que perdemos es algo a lo que debemos renunciar con gracia y bondad. Todo amigo debe ser cultivado. Todo enemigo debe reconvertirse en amigo. No hay nada negativo que deba dejarse sin cambios, nada positivo que deba pasarse por alto. Esta se convierte quizás en la mayor de todas las disciplinas cristianas, el cumplimiento de la misión que reconocemos en la vida de Cristo. Cristo representa para muchas personas un ser procedente de Dios, que vino a proteger a las personas, a sacar a la humanidad de las debilidades de su naturaleza. Y este proceso de salvación no puede cumplirse a menos que nuestro Cristo interior realice la labor. Por lo que en cierto sentido, los ángeles guardianes son los ministros del aspecto del poder de Cristo en el hombre. El ángel de la guarda nos dice que sigamos las reglas, nos susurra, perdona a tu enemigo. Aunque para ser exactos, no tenemos la obligación de perdonar al enemigo. Esta es una opción que podemos tomar o no, ya que tenemos el poder del determinismo, como lo llamó Santo Tomás de Aquino. No estamos obligados a perdonar al enemigo. Tenemos libre albedrío. No obstante, si no lo hacemos, habremos perdido contacto con la verdad. Algo se habrá perdido en nosotros. Se habrá hecho algo que nos ha contaminado, pues no hemos cumplido aquello que nuestra más alta dedicación espiritual debería hacer esencial. Al elegir el rencor, hemos permitido que las animosidades, el antagonismo, los celos y las venganzas se apoderen de nosotros, y estas son las abominaciones a las que se refiere la Biblia. Es importante, sin embargo, remarcar que lo que la mayoría de nosotros estamos tratando de hacer es encontrar el valor necesario para seguir a nuestra conciencia, para seguir las integridades de la vida y avanzar según el espíritu de nuestra fe. Un espíritu que depende de nosotros para su perfección, su manifestación y su cumplimiento. Cuando decimos,
No puedo lograrlo, no soy lo suficientemente fuerte, no tengo suficiente fuerza interior para perdonar a esta persona que me ha herido, no puedo superar el dolor, el rencor. Pues en el momento en que decimos eso, debemos quedarnos en calma, perfectamente tranquilos y dejar que la naturaleza siga su curso. Así, el ángel guardián nos ayudará. Vendrá como el espíritu de conciencia, revelándonos todos los elementos y factores necesarios para un adecuado ajuste. Calmará los antagonismos, nos ayudará a darnos cuenta de que tales actitudes no son de Dios, sino que pertenecen en todo caso al antidios o el anticristo, y que no se gana nada perpetuando el mal. Quizás le digamos a la conciencia, me gustaría, pero no puedo olvidar, nunca podré olvidar lo que pasó. A esto, el ángel de la guarda dice, no se trata de olvidar lo que pasó, sino de entenderlo. Y si finalmente logramos el entendimiento, probablemente descubriremos que podemos transformar la herida en poder personal y en crecimiento para el alma. Cuando esto pase, tu ángel guardián te dará una palmadita en la espalda para hacerte saber que has tenido éxito. Es bueno aferrarse al concepto de que hay alguien alrededor que está de nuestro lado en casi cualquier circunstancia, siempre y cuando estemos del lado de la verdad. Si podemos estar del lado de las realidades de la vida, siempre habrá una persona con nosotros, algo invisible, pero algo real. Quizás nos gusta pensar en ello como la parte superior de nosotros mismos, o como el alma que estamos recibiendo de Dios. Quizás nos gustaría pensar en Él como un hermano o hermana mayor que nos vigila en algún lugar, o una especie de padre espiritual que nunca falla. Sea como sea que queramos considerarlo, la creencia en un ángel de la guarda sin duda ha contribuido mucho al crecimiento moral de la humanidad. Sea demostrable o no su existencia, el ángel es una hermosa necesidad. Es algo en lo que a todos nos conviene creer, por cuanto las dudas y las actitudes negativas no contribuyen en nada, no nos dan fuerza ni percepción para trabajar por la perfección de nuestra sociedad, ni mucho menos contribuyen al avance de nuestra propia ética. Es apropiado en este momento intentar conocer a este personaje que está dentro de nosotros, intentar encontrar el ángel de la guarda. Todo lo que debes hacer para encontrarlo es quedarte en silencio por un momento, tener un pensamiento hermoso, y él estará ahí. Mantén la comprensión de que hay un ser que es todo amor y que está contigo siempre, y por lo tanto siempre está disponible para expresarse en tu propio amor por todos los valores que son correctos y por todos los deberes que requieren ser realizados.